Regresamos a su programa Paneo Semanal, en ya la última parte de nuestro programa, no menos importante, con nuestro invitado especial, Juan Ariel Jiménez, un duro en economía, en política, en todo lo que se ha destacado. Vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Político, fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Promesas del PLD. Además, un economista de una sólida preparación académica. De hecho, ahora está creo que en Londres, Juan Ariel, ¿verdad? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Juan Ariel. Muchísimas gracias por sus generosas palabras, de verdad que sí. Bueno, Juan Ariel, nada, quería tenerte en esta segunda parte de esta segunda hora del programa, porque se inicia un nuevo año, se cierra el anterior, lógicamente, el debate sobre el resultado del desempeño económico del año pasado, y más importante, sobre todo para los dominicanos, los ciudadanos que nos escuchan, las perspectivas económicas para este año. Todos estamos conscientes de que vivimos un momento de reactivación económica, pero con un costo, y es el tema de la inflación que se ha registrado en la economía dominicana. El Banco Central plantea unos números preliminares, una inflación por encima del 8%, me parece, para el año 2021. Y unos endeudamientos terribles. Se anuncia ahora la eliminación del subsidio a los combustibles, que debo decir, el gobierno se arriesgó, en mi opinión, con un subsidio que históricamente no se había aplicado. Cerca de 10,000 millones o más se dedicaron al subsidio de los combustibles, pero ahora el problema que tiene eso es que tú lo eliminas y tienes que ajustar el precio. Entonces vemos cómo semana tras semana se está incrementando en un producto que impacta, o un bien que impacta el índice de precios al consumo de manera determinante. Con un costo político. Claro, porque incide en los bienes y servicios de la economía. Vimos una rueda de prensa que encabezó el presidente con el ministro de Economía, el ministro de Trabajo, y se habla primero de una disminución de los niveles de deuda corriente, me parece, por otro lado, el dato más, digamos que interesante, es la disminución de la proporción de la deuda, que alrededor de 5 puntos con relación al PIB. ¿Qué comentarios tú tienes con relación a estos números que se dieron en esa rueda de prensa y luego las perspectivas para este año? Claro que sí. Bueno, nosotros estamos cerrando un año 2021 que tuvo un crecimiento económico bastante importante. El Banco Central luego dirá si está entre el 12 y el 13% con las cifras ya de diciembre. Esto es algo que primero no es inusual. La mayor parte de los países del mundo están registrando tasas de crecimiento muy altas por el efecto rebote, porque el 2021, la mayor parte del tiempo, estuvo la economía abierta. Todo el mundo podía ir a trabajar sin restricciones, todo el mundo podía ir a consumir bienes y servicios sin restricciones. Y al compararse con un año 2020, que la mayor parte del tiempo se mantuvo cerrado, pues obviamente hay un efecto estadístico que hace que la cifra de crecimiento sea bastante alta. Además, lo interesante sería ver cómo estábamos en el 2019, decrecimos en el 20 alrededor de un 6 punto algo, ¿no? Crecimos, si vamos a crecer un 12, terminaríamos creciendo alrededor de un 6%, ¿verdad? Básicamente, la economía terminará el año 2021 con un 2.5 a 3.5% por encima de lo que se tenía en el año 2019. Y los números no cuadran exactamente porque las caídas no se comparan igual con las subidas, por un tema matemático. Correcto. Entonces, ciertamente la economía se ha recuperado, y qué bueno. Se ha recuperado por varias cosas, un sector privado muy resiliente, que pudo adaptarse, que pudo hacer los cambios necesarios. Se pudo recuperar porque el Banco Central bajó fuertemente las tasas de interés
y eso activó mucho la inversión privada. Y además por la gran cantidad de remesas que entraron en el país. Estamos hablando de más de 120 mil millones de pesos adicionales a lo que se tenía prepandemia, y eso obviamente que ayudó mucho a las familias. De todas formas, no es para dormirse en los laureles. Todavía quedan muchas personas que no han conseguido el trabajo que tenían previo a la pandemia. Todavía los salarios nominales no alcanzan los niveles que se tenían previo a la pandemia. Y, por supuesto, tenemos un gran problema en los precios. Hago una pausa para comentar el dato de la deuda. La deuda no bajó. Al contrario, la deuda del sector público no financiero, que es básicamente gobierno, aumentó en 8.500 millones de dólares, más o menos, y el Banco Central habrá aumentado unos 4.000 millones de dólares. O sea que tuvimos uno de los aumentos en términos de dólares más altos que se ha visto en toda la historia. Lo que el gobierno anuncia es que disminuye la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y eso también tiene un efecto estadístico. En el año 2020 se tenía un Producto Interno Bruto de una economía cerrada. En el año 2021 se tiene un Producto Interno Bruto de una economía abierta. Entonces, ese indicador, que en años normales sería uno de los favoritos de los economistas, en este caso no se aplica tanto porque estaríamos comparando peras con manzanas, que no es lo mismo. Entonces, yo creo que quedan retos importantes para 2022 y creo que viene un fuerte cambio en las fuentes de crecimiento. Como dije anteriormente, el crecimiento del 2021 fue muy liderado por la inversión privada, dado que el Banco Central mantuvo las tasas de interés muy bajas. Este año es todo lo contrario. Este año ya el Banco Central estará aumentando aún más las tasas de interés. Si ustedes recuerdan, en noviembre y diciembre se aumentó 1.5% las tasas de interés y este año vienen mayores aumentos. Y eso obviamente le quita esa gasolina que tenía la economía anteriormente, que era baja tasa de interés, ahora vienen altas tasas de interés. Con todas las consecuencias eso trae, con MIPYMES, que verán afectado mucho sus resultados, porque tienen que pagar mucho más de su endeudamiento, y personas que tomaron préstamos para consumo, para compra de su casa, que ahora, al subirle el interés, pues obviamente tienen menos recursos para gastar en cualquier otra cosa. Por otro lado, las remesas, que reflejan la solidaridad de los dominicanos en el exterior, pero también reflejan que Estados Unidos repartió mucho dinero a su población. Se tuvieron programas de ayuda social de los más altos en términos históricos en los Estados Unidos, y obviamente eso permitió que dominicanos y dominicanas mandaran mucho más recursos al país. Todos esos programas se han ido desmontando paulatinamente. El presidente Biden no pudo pasar el último programa por un solo voto. Entonces, pues eso se va disipando y las remesas, en el mejor de los casos, se quedarán igual al año anterior o muy probablemente van a disminuir. Con lo cual, también se le quita esa otra gasolina que tenía la economía dominicana. Aunque en el caso de la economía norteamericana, quizás pudiese ayudar a que las remesas todavía sean un componente dentro de ese comportamiento extraordinario que tuvieron durante el año 2021, o sea, mantengan un ritmo, si no el mismo, parecido o no caiga tanto. Y es que los Estados Unidos están, como parte de su política de estímulo, desarrollando una gran inversión en infraestructura. Y eso es mano de obra de obreros y demás que probablemente impacte en la comunidad dominicana que remite o que manda las remesas a nuestro país. Es decir, que uno esperaría que en el caso de las remesas, pues todavía haya quizás siempre lo ha sido una fuente muy importante de ingresos para la economía dominicana, pero que todavía su desempeño quizás no caiga tan bruscamente como reconociendo que gran parte de la expansión del año 2021 se debió evidentemente a la política de estímulo del gobierno del presidente Biden.
Efectivamente, los Estados Unidos, al igual que muchas otras regiones del mundo, Europa, por ejemplo, ahora están migrando hacia un estímulo fiscal más enfocado en infraestructura. Si bien 2020-2021 inicios era muy enfocado en ayuda a las familias, ahora un gran enfoque en infraestructura y por eso es la preocupación del bajo gasto de capital que ha tenido el gobierno dominicano durante todos estos meses. Sí, que es algo que yo quiero que tú me expliques, Juan Ariel, ahí, porque uno entendería que ante una caída, ¿verdad?, del producto que se dio en el 2020, una necesidad de reactivación económica, lo que ustedes los economistas llaman una política contracíclica, ¿verdad?, de generar una reactivación económica, lo normal es que el gobierno, que es uno de los principales drivers de la economía en términos de inversión, ¿verdad?, y de generación de empleo y de actividad económica, por las compras también, pues que el gobierno hubiese ejecutado eficientemente su gasto de capital y vemos que al final terminó con una subejecución y a veces uno no, bueno, que nudos legales, una serie de explicaciones que realmente uno no entiende. O quizás la necesidad o el deseo de tener un desempeño del déficit del PIB por debajo del 2%, cercano, no sé, explícame esa decisión de política pública. En efecto, uno esperaría que en un año como el 2021 el gobierno hubiese sido mucho más activo en la inversión pública, porque eso crea muchos empleos, porque eso además permite el crecimiento económico futuro para pagar los platos rotos, digamos, que nos deja el COVID. Y además que el gobierno tenía dinero, porque en los primeros 4 meses de la presente administración se tomaron 6.300 millones de dólares en bonos soberanos. O sea que el dinero les sobraba. Es sorpresivo el hecho de que no se haya gastado. Yo creo que muchas cosas lo pueden explicar. El haber sustituido a todas las personas en la administración pública, gente que llevaban décadas de experiencia y que saben cómo ejecutar el gasto, hacerlo de golpe y porrazo, pues obviamente limita la curva de aprendizaje natural que se tiene en un nuevo gobierno. Pero creo que también a veces ese discurso errado del ahorro del gobierno, que no es ningún ahorro, yo creo que eso afectó mucho y lamentablemente el gobierno lo que hizo fue restarle al crecimiento económico. Si uno ve las cifras del Banco Central, en el periodo de enero-septiembre, el gobierno, la contribución al crecimiento fue negativa, fue de negativa 0.3%. Eso no es lo que uno espera de un gobierno en épocas como esta y la esperanza es que para 2022 corrijan este error, porque el año 2022 va a depender fundamentalmente del gobierno el desempeño económico. Ya dije que el Banco Central lo que va a hacer es aumentar tasas, aumento de tasas que por cierto toma un tiempo en desacelerar la inflación. Lamentablemente en los primeros meses del año seguiremos viendo con mucha probabilidad aumento en los precios. De hecho, ya vimos como ayer se aumentó 5 pesos a la gasolina. Eso obviamente repercute en toda la cadena de costos, porque eso hace que todos los bienes que se transportan, todas las materias primas que consuman esos bienes salgan más caros y eso termina impactando a la inflación. Entonces, ¿qué pudiéramos ver en la economía? Primero, que el crecimiento puede debilitarse, salvo que el gobierno entre con inversión pública, sobre todo si es una inversión pública que ayuda a las cadenas de valor y ayuda a mitigar los aumentos de los precios. Por eso es que insisto que gran parte de lo que va a ocurrir en la economía depende de la pericia, de la agudeza que tenga el gobierno en manejar la cosa pública este año y obviamente uno le desea lo mejor y siempre está dispuesto a apoyarle. Primero porque somos dominicanos, ¿verdad? Primero porque somos dominicanos y nos afecta que los precios estén tan altos. Todos compramos allá. Claro. Y además nuestra actividad económica privada depende del dinamismo económico del país y uno siempre quiere que el país vaya de mejor en mejor. Entonces, por eso es que digo que todos debemos apostar a ayudar al gobierno y muchas veces se le ayuda señalándole a través de una posición constructiva las áreas donde tienen que mejorar. Y les puedo decir que un área que tienen que mejorar es que esa inversión pública cree muchos empleos y además que ayude a las cadenas de valor. Eso pudiese cambiar
el desempeño económico de 2022. De lo contrario, creo que vendrían unas dificultades un poco incómodas. Volvamos al tema del financiamiento, porque es un tema que genera preocupación. Yo creo que a la gente hay que informarlo. El gobierno aprobó, creo que 285 mil millones de pesos de financiamiento para este año. Es posible que hayan colocado una buena parte ya de lo autorizado a colocar en bonos soberanos. Digo posible porque no lo sé, pero todo indicaba que había un interés de aprovechar digamos que la ventana entre diciembre y enero para la colocación de los bonos, aprovechar los resultados preliminares del 2021, el hecho de que las calificadoras de riesgo han mantenido la calificación para la República Dominicana, de hecho han mejorado la perspectiva a estable, y es un buen momento. Uno pensaría que los bonos se colocarían en estas fechas, o en este momento, en esta coyuntura. Pero a la gente le preocupa y a todos el ritmo de crecimiento de la deuda, y como porcentaje del PIB sabemos que aunque ha habido un decrecimiento, el decrecimiento se debe evidentemente a lo que tú señalas, al crecimiento. Así que si se expande el producto, pues evidentemente la proporción es menor, y además hubo una apreciación del peso que impactó también en esa estadística. Cerca de un 1% se apreció el peso dominicano. Y la pregunta, ¿la política de endeudamiento es la correcta? Parecería que todos los préstamos que nos ofrecen los cogemos. ¿Estamos en condiciones de hacer eso? ¿Cómo tú ves hacia futuro la sostenibilidad de esa deuda? Bueno, también vimos a la senadora Farideh Raful justificar los préstamos diciendo que era para uso sanitario, para uso de los insumos de vacunas. Algunos, porque yo estoy ahí en el Congreso y yo sé que hay préstamos para todo, como pero no ha sido transparente. Decía el diputado tampoco. Orlando Villegas que nosotros cogemos préstamos, que como si tú tienes una casa, ellos cogen los préstamos para resolver problemas de primera necesidad, y nosotros lo cogíamos para hacer piscina. Como que eran préstamos sin sustento. Sin embargo, muchos de los préstamos que ellos están aprobando ahora fueron negociados en la gestión pasada. Y todavía hoy se aprueban... este miércoles aprobaron préstamos, apoyo presupuestario para enfrentar el COVID. Y uno a veces se pregunta, ¿es responsable este ritmo de crecimiento de la deuda? Lo que pasa es que ellos pueden decir lo que quieran. Al final, los números hablan solos. No se puede decir que la deuda ha sido por el tema del COVID. Los recursos de salud para el tema COVID se publican en la Dirección General de Presupuesto y han sido cerca de 536 millones de dólares en lo que va de gobierno. Entonces, yo no puedo justificar 8.500 millones de dólares que me endeudé diciendo que es para COVID si en salud apenas utilicé 536 millones. Entonces, no es ni siquiera el 10%. Y todavía si uno le agrega los programas de ayuda social, FASE, Quédate en Casa, para ti, hasta Supérate, eso llega a 1.800 y algo millones de dólares. O sea que uno suma ayuda social, gasto en salud, y tiene aproximadamente 2.300, 2.400 millones de dólares, que no es ni un tercio del endeudamiento que lleva este gobierno. Entonces, si quieren justificar la deuda, yo creo que tendrían que usar otros argumentos, porque los números que ellos mismos publican lo desmienten. También cuando se dice del endeudamiento pasado, bueno, simplemente hay que ver la cifra de inversión pública. Si se entiende que cuando los gobiernos anteriores se endeudaban para invertir en escuelas, una de cada 3 aulas que hay en el país las construyó Danilo Medina, si se entiende que cuando se endeudaban en el pasado para construir una Punta Catalina, que hoy está en un fideicomiso, que hoy suple 1 de cada 3 megawatts que tiene el país, si eso es construir piscinas, bueno, pues simplemente tenemos un criterio distinto de lo que son las prioridades del país. Para mí, un país que invierte en escuela, un país que invierte en caminos vecinales, un país que invierte en vivienda, un país que invierte en generación eléctrica, esas son prioridades. Contrario a un país que en la actualidad lo que uno ve es a un gobierno que invierte mucho en publicidad. O sea, no, pero cada quien tiene sus prioridades. Ahora, los números de la deuda lo que dicen es que no fueron invertidos para COVID. Cualquiera puede entrar a la página de presupuesto y ver esos números. ¿Ha sido mucho o ha sido poco? Siempre he dicho,
para evaluar la deuda, uno lo que tiene que ver es la calidad del gasto. Si se invierte en proyectos, en iniciativas que repercuten en la actividad económica, que ayuda luego a pagar esos mismos préstamos, pues qué bien. Ahora, si se dispendian los recursos en un gasto corriente de poca calidad, pues entonces no. Esa es la diferencia. Bueno, Juan Ariel, gracias de nuevo. Tú eres un invitado recurrente y lo seguirás siendo en este programa. Te agradezco sacar un tiempecito de tu agenda. Sé que estás comprometido con tu desarrollo académico. Nada, mis afectos y cariño para ti y tu familia. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, amigos, pues gracias por mantener la sintonía y seguirnos en nuestras redes sociales y a través de la radio, y invitarles para que el próximo sábado estén de nuevo con nosotros en otra edición de Paneo Semanal. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio.